Muy amable, padre Fernán. Bueno, yo tuve el gusto también de leer el libro. Voy a simplemente a enfatizar en un punto que es el que señalaba Álvaro Tirado y sobre el que quisiera que usted se expandiera un tanto, y es precisamente relacionado con la historia contemporánea, o lo que más recientemente algunos denominan historia del tiempo presente, y el impacto y el énfasis final de su libro precisamente en el tema de las negociaciones de paz y los eventuales escenarios del posconflicto. Sería muy interesante si usted pudiera comentarnos algunos detalles adicionales de lo mencionado en esos capítulos finales de su trabajo, e incluso en su perspectiva personal de lo que se sale del libro y ha sucedido en el país en los últimos meses. Pero por supuesto le doy la palabra al público para comentarios, preguntas, y luego también si los comentaristas tienen algunas observaciones adicionales para que usted vuelva a tomar la palabra. Entonces le doy la palabra al doctor Gómez Aristizábal y ya la vamos circulando. Yo siempre tengo una inquietud muy importante aquí en los panelistas. Yo una vez asistí con el profesor Gutiérrez Arzola a un congreso en París, y en la parte final del congreso nos daban 10 minutos a los asistentes para hablar sobre el tema de la violencia. Era un congreso internacional sobre criminalística, y un profesor de la Sorbona, experto en temas iberoamericanos, hizo una catilinaria contra Colombia, hablando pues de los horrores de la violencia colombiana, de cómo le abrían el vientre a una mujer y le metían un gato vivo, el corte de franela, en fin, habló horrores de Colombia, y yo me paré y le dije pues que me parecía muy extraño ese planteamiento que él hacía en ese sentido de generalizar. Y yo que Colombia en ese momento, esto fue hace 20 años, Colombia en ese momento tenía 30 millones de habitantes y la guerrilla subía más o menos, en esa época se hablaba de bandolerismo, era más o menos unos 6.000, 7.000, no llegan a 10.000, y que no era justo decir que eran violentos 30 millones de habitantes porque 6.000 o 10.000 bandoleros o desarmados o gentes desquiciadas cometían semejantes actos de horror y de barbarie. Y le decía yo, Europa, que es cuna de la civilización, ha tenido 2 guerras mundiales, se habla de 50 millones de muertos, y el comunismo, para implantar esa idea, esa ideología en Rusia, también tuvo más de 40 millones de muertos. Hablemos de las mafias italianas, de la guerra civil española. Además, decía yo, Cristo tuvo 12 apóstoles y un Judas Iscariote, y no se puede decir que porque hubo un extraviado y un traidor, los otros 11 eran también unos violentos y unos traidores y unos ferones, que con las excepciones no se pueden hacer normas. Alguien decía, un historiador, que el mundo siempre ha vivido en guerra con ciertos lapsos de paz. Entonces la pregunta es esta, a estos distinguidos panelistas: ¿Colombia es verdad que sí o no de que es el país más violento del mundo? Pienso yo que no. ¿Ustedes qué comentan sobre eso? Que es un comentario muy generalizado. Muy amable, doctor Gómez. Victoria Peralta, enseguida. Sí. Hoy, en uno de los comentarios del doctor Barbosa, habló de la vida cotidiana y de la poca imposición del Estado de unas normas cotidianas a la población. Este libro es un libro histórico. Se sabe que Colombia, a diferencia de Perú, de México, etcétera, que tenía poblaciones indígenas mucho más civilizadas, digámoslo así, en el sentido de que eran más organizadas, sedentarias, etcétera. Si uno lee a los cronistas, lo que decía aquí el doctor Aristizábal, más o menos los comentarios que ellos hacían sobre la población nativa era un poco eso, corte de franela, eran antropófagos, algunas regiones. Leyendo la prensa, el Tiempo, a mitad del siglo XX, leía un artículo que decía que los motilones bajan del monte y rompen los oleoductos. Eso se encuentra recurrentemente y eran los motilones. Entonces, la pregunta entre lo cotidiano
y la parte, digamos, de materia humana, que no hay que esconder, olvidar o ignorar, digamos, pues, la antropofagia, etcétera, etcétera. ¿Cómo la trata el libro? Y me gustaría que profundizaran un poco más en esa parte cotidiana, en la modernización de los pueblos indígenas nativos con los que nos tocó convivir y de los que somos herederos, y que de ahí puede venir la teoría mundial de la violencia en Colombia. Bien, Roberto Herrera. Padre Fernando, lo felicito por su libro, que tiene cosas muy especiales que yo desconocía, porque lo estuve hojeando, pero encontré una falla enorme que no la trae los historiadores modernos en Colombia, y es el caso de las bananeras en relación con el general Cortés Vargas, y lo voy a explicar acá. Cuando los norteamericanos quisieron llegar a la zona bananera para desembarcar de un barco que venía de Panamá con 150 hombres, el general Cortés Vargas se opuso violentamente al gobierno y violentamente a los norteamericanos, una cosa que no se ha dicho antes, y consiste en lo siguiente, que había los sitios en Centroamérica en donde los norteamericanos hacían y deshacían lo que les daba la gana en cualquier sitio, un pueblo, una región, un país. Perseguían a un alcalde y lo tumbaban, perseguían a un gobernador y lo tumbaban, perseguían a un presidente y lo tumbaban. En Colombia nunca, aquí lo firmo, porque tengo seguridad histórica en eso, nunca se destituyó a un alcalde. En el caso de las bananeras, nunca se destituyó a un gobernador, y mucho menos se destituyó a un presidente. Y el general Cortés Vargas tenía el concepto muy claro y muy definido, en que venía del libro que él escribió sobre la ocupación del ejército gran colombiano y venezolano cuando fueron al Perú. Todos los problemas que trajo el drama de esta tropa, 3.000, 4.000 hombres, que los desecharon en muchos pueblos del Perú, de Bolivia, inclusive del Ecuador. El general Cortés Vargas adoptó la posición de no permitir que las tropas norteamericanas bajaran al territorio colombiano a defender a los norteamericanos. Y él defendió inclusive a los norteamericanos a sabiendas de que estaban haciendo negociados y peculados y todo lo que querían en la zona bananera, pero ellos no tuvieron ningún enclave, ni regular ni total, porque se consideraba una zona, un enclave pequeño o regular, aquellos sitios en donde apenas influían los norteamericanos. Pero cuando se trataba de un enclave gigante en donde los norteamericanos penetraban y hacían y deshacían en un país, tampoco sucedió aquí en Colombia. ¿Por qué? Porque el general Cortés Vargas tuvo la visión histórica por encima de todos los políticos de la época, que no podían desembarcar en el territorio colombiano ni un soldado norteamericano. Muchas gracias. Muy amable, doctor Herrera. General Ibáñez. Uno entiende que a la violencia en Colombia han concurrido una serie de factores, unos de descomposición, que han hecho hasta cierto punto de vista, como lo dice gran parte de los comentaristas del tema, el Estado inviable. Y me preocupa, ¿por qué? Por afectar directamente a las instituciones armadas. Yo quiero referirme solamente a un aspecto de todos esos factores
que concurren a la violencia, que es el de la justicia, en términos muy amplios y generales. ¿Por qué? Porque hace unos 50 años, Jacques Berger, un autor francés, presidente que fue del Tribunal de Francia, y que escribió muchísimas obras sobre el caso argelino, de la violencia con Francia, sobre él, curiosamente, fue defensor de los fedayines, allá de Múnich, y curiosamente pasó a ser defensor después del Barbie de Lyon. Este señor planteó, yo lo digo porque esa obra se convirtió en la Biblia de la subversión y en general de todas las fuerzas que combaten el Estado en todas partes del mundo. Sobre esa obra se hicieron muchísimas otras. Aquí en Colombia yo conozco 4 obras, 2 de las FARC, una del M-19 y otra del ADO, en las cuales se copian de Vergés. Vergés decía que en este tipo de estados desarticulados, dijéramos subdesarrollados, quienes subvierten el orden establecido cuentan con la posibilidad de invertir el sistema de valores y contando con esa posibilidad fácilmente se convierten de acusados en acusadores. ¿Por qué? Porque las circunstancias de la acción criminal pasan a un segundo plano y lo que emerge es la impugnación del orden establecido, bien sea total o parcial. Y obviamente que quienes defienden el Estado en primera instancia frente a la violencia, pues es la fuerza pública. Y la fuerza pública, por estas teorías, no solamente aquí, en casi todas partes, perdió en gran medida su legitimidad y se quedó casi que, dijera yo, con la legalidad, porque la verdad es que, y aquí en Colombia está sucediendo eso, que la acción de la subversión armada, a pesar, sin desconocer obviamente, que en la fuerza pública se han presentado delitos feroces, pero que han sido de una minoría. Yo no creo que sobrepasen el 5% de la actuación general de la fuerza pública frente a la violencia, los casos en los cuales algunos miembros de la fuerza pública han cometido delitos atroces y han salido de la Constitución y la ley. Entonces yo quisiera preguntarle al padre en concreto si el tema de la justicia, yo no he leído el libro, hasta ahora lo conozco, si el tema de la justicia lo trata de alguna forma desde este punto de vista, porque es que esto es venenoso y quienes defienden el Estado son los que llevan en gran medida la responsabilidad. Y por el prurito también de que el heroísmo militar a veces cala tan profundo en el alma social que para la política se convierte en un peligro. Pues, ¿por qué? Porque lo militar realmente se convierte como en una especie de esperanza del pueblo, y esa es la gran dicotomía que tiene la democracia, ¿no? Nosotros conocemos ya de esto cuando Julio César pasó el Rubicón, realmente le dio razón a ese tipo de criterios. Yo quisiera sencillamente que ustedes me dijeran si han tratado este tema de la justicia en este sentido, porque la justicia tiene muchos perfiles. Les agradezco mucho. Muy amable, general. Hemos escuchado un espectro amplio de preguntas y comentarios. Yo creo que dar respuesta a todas va a ser extenso. Vamos a escuchar 2 comentarios finales, Efraín Sánchez y luego otro que tenemos allí, y
escucharíamos a los panelistas y al padre Fernán. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Y bueno, y mis felicitaciones a Fernán por el libro tan voluminoso que yo no he tenido la oportunidad de leer y por lo tanto no puedo comentar específicamente sobre el libro, pero sí quisiera hacer dos comentarios sobre el tema general de la violencia en Colombia que me parece que pueden ser pertinentes para incluso para este examen del propio libro de Fernán. Uno es que indudablemente por la exposición que acaba de hacer Fernán, el tema de y bueno, por muchas otras cosas, el tema de la violencia en Colombia es un tema de una extrema complejidad, no es algo que uno pueda sencillamente definir con una fórmula muy fácilmente. Y empezando, ¿por qué define uno por violencia? ¿Cómo detecta la violencia? ¿Cómo se sabe que una cosa es violenta y otra no? Lo que tenemos actualmente, y es una tendencia en los últimos años en el gobierno, en medicina legal, etcétera, es que la violencia se detecta por el número de homicidios. O sea, medimos la violencia por los homicidios. Hay violencia cuando hay homicidios, y luego hay otras formas de violencia contra infraestructura, etcétera, etcétera, pero digamos el tema central por el cual se mide, por ejemplo, la efectividad de un Estado contra la violencia es por el número de homicidios. La historia del siglo XX tiene una curva bien interesante en cuanto a homicidios en Colombia. Digamos que hay dos montañas de homicidios. Una montaña es, por supuesto, la época de la violencia, en que llegó la tasa de homicidios a niveles muy altos, y luego viene una especie de valle y luego otra montaña que es lo que yo llamo las guerras del narcotráfico, empezando por fines de la década de 1980, que empezó a descender en principios de la década de 2000, y hoy tenemos, digamos, hoy hemos atravesado la montaña y ya estamos al otro lado, estamos en el mismo nivel de homicidios de 1984, lo cual es muy interesante. Eso lleva a plantearse un tema. Esto de la violencia y de los homicidios realmente está estrechamente relacionado, sí o no, con el conflicto armado. O sea, uno puede decir, hay violencia, pues conflicto armado igual violencia, violencia igual conflicto armado en Colombia. Probablemente si uno seguía por la tasa de homicidios del siglo XIX, que no conocemos, no las conocemos, las tasas de homicidios de esa época, probablemente uno quizás llegue a la conclusión de que sí, pero en el siglo XX probablemente no. Las tasas de homicidios no han crecido especialmente por la acción de las FARC. Las tasas de homicidio en Colombia, después de la violencia de los años 50, crecieron fue por las guerras del narcotráfico, no por el conflicto con las FARC. Ese es un aspecto. Y otro que me gustaría comentar es que en 2003, con motivo de la firma con motivo del fin de la guerra de los 1000 días, hicimos con el Instituto Distrital de Cultura y Turismo y con el historiador Medófilo Medina, fuimos los editores de un libro bueno, fue muy bonito, además se llamó Tiempos de Paz, ¿no? Si esto es una historia de la guerra, nuestro era una historia de la paz. Y lo que hicimos fue una recopilación y un análisis de los tratados de paz en Colombia en el siglo XX, a partir del tratado que puso fin, o de los tratados que pusieron fin a la guerra de los 1000 días. Lo que descubrimos fue una cosa interesante, interesante incluso con consecuencias para el proceso de paz actual. Ninguno de los tratados de paz, y fueron muchos en el siglo XX, ninguno de los tratados de paz se basó en la solución de los problemas que supuestamente dieron origen a los conflictos armados, ninguno. Y probablemente si logramos la paz ahora, tampoco va a ser el caso, ¿no? Y otra cosa interesante es que durante el siglo XX por lo menos hubo más tiempos de paz que tiempos de conflicto, más tiempos de paz que tiempos de guerra en Colombia. Si uno suma los años de paz, o sea, de ausencia de conflicto armado, y los años de guerra, y eso también con correlaciones con la tasa de homicidios, uno encuentra que en Colombia en el siglo XX hubo finalmente más paz que guerra.
Eso es, muchas gracias. Muy amable, Efraín. Finalmente, escuchemos a don Robinson Zapata, secretario de la Embajada venezolana. Muchas gracias, señor presidente, señor secretario, distinguidos miembros de la academia, distinguidos invitados. Quiero agradecer pues la oportunidad de estar en este acto y de compartir un poco estas reflexiones que son muy suyas, pero también son muy nuestras, ¿no? Y aquí quiero hacer una acotación que a mí siempre cuando vengo a este tipo de eventos me gusta hacer. Me permito el espacio no para hablar como funcionario de gobierno, no para hablar como representante diplomático, sino como un amante de la historia, como un inquieto individuo que busca en el conocimiento de nuestras raíces históricas respuestas a muchos de los problemas que tenemos hoy. Esto es un ejercicio muy delicado para mí porque hay una delgada línea entre lo que es el ejercicio de la política con P mayúscula y especialmente en la arena internacional con la historia y de dónde venimos y dónde estamos. Yo celebro pues digamos el enfoque del libro porque creo que más allá de unas tesis que coincido con la última persona que hizo una reflexión que dijo que el tema de la violencia es algo muy complejo y más si se ve desde la perspectiva de un país como Colombia, con lo complejo y todo lo que ha implicado su historia. Y veo que el libro o el planteamiento, a pesar de que tampoco he tenido la oportunidad de tenerlo, digamos, digerido, pero de acuerdo a lo que aquí se ha planteado, da en el clavo de algo interesantísimo, que es que si bien los fenómenos de la violencia, y especialmente la violencia política, tienen elementos o tienen aspectos que responden al tiempo presente o pasado y a las circunstancias y a los actores que se dan, valga la redundancia, en ese mismo momento, hay factores o hay elementos que se arrastran en el ADN constitutivo del Estado Nacional. Y esto es lo que me motiva a hacer la intervención, porque irresistiblemente yo tengo que verlo en esa dirección, porque el proceso de constitución del Estado Nacional colombiano para mí está muy vinculado al proceso de constitución del Estado Nacional venezolano. Esto es algo que quizás en este foro puede causar alguna polémica, pues he leído y he ojeado historiadores colombianos que pueden pensar lo contrario o argumentar lo contrario, pero hay factores del proceso de constitución del Estado Nacional, como es el tema de la tenencia de la tierra, el tema del federalismo versus el centralismo, y el tema de la esclavitud y de las clases sociales o de los estamentos sociales que heredamos de la colonia, que fueron determinantes en el proceso constitutivo de la Gran Colombia o de Colombia la Grande, y que fueron sucesivamente heredados después del año 30, tanto en el caso venezolano como en el caso colombiano. ¿Ok? Entonces yo creo que entender este tipo de factores, y creo que el profesor apunta muy bien hacia eso y lo recalcó en varios en varios extractos de su exposición, es fundamental para no ver la violencia como un hecho cotidiano, sino como una herramienta política, de incidir en la constitución de las clases, digamos, que conforman el poder en un determinado estado. Y aquí voy a tratar de cerrar un poco esta disertación porque pudiera ser prácticamente otra exposición, ¿no? Pero lo pongo desde este punto de vista. El asesinato de Antonio José de Sucre es un punto de inflexión y de decadencia del proceso gran colombiano. Primero porque era el general más prestigioso de la República y era el heredero político natural de Simón Bolívar.
Y este asesinato se produce de manos, o hasta ahora lo que se dice en la historia, de lo que especula la historiografía, por José María Obando, que fue presidente posteriormente de la Nueva Granada. Y esto cambia totalmente la génesis de lo que fue el Estado Nacional e impacta directamente en el problema de la tierra, que también va a ser génesis de violencia, en el problema de la estratificación social y de la conservación de las castas que heredamos de la colonia, tanto en Venezuela como en Colombia, y finalmente en la polémica de centralismo versus federalismo, que en Venezuela tiene su cenit con la guerra federal, ¿no? Con la guerra federal, el advenimiento de los liberales y de Ezequiel Zamora y el desmontaje del paesismo a mediados del siglo XIX. Y todo esto precedido del debate entre qué sistema de gobierno asumimos. Yo para contribuir un poco a esta tesis que me permito esbozar humildemente acá, y no pude resistir la tentación de no hacerlo, quisiera citar una carta que, déjenme ver si no la perdí, y con esto termino mi exposición, o mi aporte, mi comentario. Lamentablemente creo que la perdí en otro momento, donde el libertador Simón Bolívar le escribe al general Santander en el año 21 sus opiniones sobre las deliberaciones del Congreso de Cúcuta, que iban a dar a la postre la Constitución Gran Colombiana. Y él dice algo así como, sintetizando, que a él le preocupaba muchísimo que los legisladores que estaban concentrados en darle vida a la Gran República se habían olvidado de los llaneros que recorrían las soledades de Colombia, de los guajivos, y menciona toda una serie de poblaciones que abarcaban todo ese gran territorio, que él sentía que no estaban reflejadas en el sentir de los legisladores, y que finalmente eso iba a marcar una tragedia que iba a llevar a Colombia a una gigantesca anarquía, en el año 21. Entonces, creo que es fundamental revisar ese tema del proceso de constitución de los estados nacionales, porque allí nos vamos a conseguir muchas sorpresas y va a dar mucha materia para este tipo de debates y de argumentos, ¿no? Muy amable, doctor Zapata, interesante y polémica su intervención. Ya habrá oportunidad de debatir sobre algunos de esos aspectos, particularmente las miradas que dice usted que se dieron sobre Obando en el asesinato de Sucre, pero que también la historia posteriormente ha mirado con mayor claridad hacia Barrera y Flores, pero eso será tema de otras ocasiones. Entonces vuelve la discusión a la mesa, los panelistas y el padre Fernán, como ustedes a bien tengan. Muy brevemente, porque yo creo que esta tarde, y además quien debe ser el opinador central es el autor del libro, pero yo diría lo siguiente: gran parte de las interrogantes muy interesantes que se han planteado acá están presentes en el libro, de manera que cuando tengan el gusto de leerlo van a ver que algunas de las personas que han intervenido allí encuentran una presencia adecuada a las inquietudes que han propuesto. Muy brevemente, en estos días participé en un simposio donde se medían los aspectos internacionales de la política latinoamericana y la situación colombiana, y leí una frase que viene al cuento sobre el asunto de los estados fallidos o no fallidos, como lo plantea Fernán en su libro, y fue una frase que me caló y decía, a propósito de, ahora se habla de ciertos estados fallidos, y ese autor decía, no hay estados fallidos, lo que hay es regiones fallidas. Dentro de unos estados que se piensa que son fallidos, hay unos problemas donde no hay presencia del Estado y hay violencia, etcétera. Entonces la falla no es tanto es que esté el Estado fallido, sino regiones. Y evidentemente, clarísimamente, Colombia no es un Estado fallido, pero sí hay regiones fallidas.
porque parte del problema colombiano es que el Estado no ha incluido el conjunto del territorio. Segundo, a propósito también de la alusión que yo hice, que la retoma el presidente de la academia, para incitar, digamos, a los estudios de la historia contemporánea, también se me vino a la memoria alguna frase que leí y era aplicada, mejor dicho, hace unos 40 años escribí una pequeña nota con motivo de la aparición del libro tan extraordinario de las ideas liberales en Colombia del profesor Gerardo Molina. Y yo anotaba que en ese momento Colombia tenía horror, la historiografía colombiana tenía horror a lo contemporáneo. Y comparaba el caso alemán en ese momento con el caso colombiano respecto a la historiografía. Aquí tuvimos la violencia esa que llamamos con mayúscula de los años 50. Hubo un libro extraordinario que es el de Falsborda y Monseñor Guzmán y eso, que sacó a flote el problema, pero después desapareció la problemática. No hubo bibliografía hasta que apareció otra vez el estudio sobre la violencia, especialmente en sitios como, yo era miembro de ese instituto del IEPRI, y hasta llegar a una cosa que solamente existe en Colombia, que existe la profesión de violentólogo, porque realmente tenemos casi, yo diría que ya estamos saturados de estudios, siempre serán bienvenidos los nuevos, pero yo creo que ya hay suficiente sobre el asunto. Segundo, tercero, este asunto somos el país más violento del mundo. Hay una extraña competencia internacional o en ciertos sectores como quién se gana el premio del más, es una competencia mortuoria, quién es el más violento. Y yo creo que cada rato pues hay una cosa de autocastigo. Querido amigo el doctor Gómez Aristizábal, hablaba que él oyó de este asunto de un profesor en París. Yo recuerdo hace 50 años más o menos, cuando yo era estudiante, o no sé, en Medellín, fue un psiquiatra colombiano que en ese momento daba unas conferencias que decía él que las había dado en París, y posiblemente yo le creo, era el doctor Aswad, si no estoy mal. Y él daba unas conferencias brutales de cómo aquí se destripaba la gente y todo eso, y eso pues es cierto, pero eso llama mucho la atención. Pero ese campeonato, pues es muy difícil saber quién tiene la medalla olímpica. Lo que sí es cierto, por ejemplo, es que en este momento, nosotros vivimos en la región más violenta del mundo que no tenga guerras. La región del Caribe y el norte de América Latina es la región más violenta, y eso sí se puede demostrar por las estadísticas, entendiendo no solamente por violencia los homicidios, que la región tiene las tasas de homicidio más altas del mundo, sino también otro tipo de atracos y todo ese tipo de cuestiones delincuenciales que son violentas. Y en eso no hay se incluye gran parte de las islas del Caribe, entre otras, que muchas veces no miramos hacia allá, porque en las islas del Caribe de habla inglesa, por ejemplo Jamaica, tiene unas tasas de delincuenciales, incluso de homicidios sumamente altas, y en este momento ese y otros países superiores a la de Colombia. Lo otro que quería mencionar muy brevemente es dos cosas. Una, a propósito de lo de las bananeras, es que sobre las bananeras empezaba a surgir en Colombia desde hace un tiempo algo que yo llamaría la escuela negacionista, de creer a ciertos autores, y autores serios, allá no hubo muertos, allá lo que pasó fue un cuento de García Márquez que se inventó en una novela, y ahora pues ya, allá no pasó nada. Muy interesante volver a recordar eso que llaman episodio, que fue más que un episodio. Y ese negacionismo es bastante complicado. Nada más en ese simposio que participé hace unos días, me tocó compartir con un ex canciller mexicano que, entre otras cosas, por ejemplo, lo está aplicando a la historia de México. Él tiene un artículo muy interesante que dice los 68 del 68, para probar, según él, que en la matanza de Tlatelolco, donde sí está registrado que hubo cientos de muertos,
no hubo sino 68 muertos coincidencialmente en el año 68. Y por último, ya se lo ha dicho nuestro presidente y muy cordialmente, porque primero me gusta mucho oír en este recinto personas del cuerpo diplomático que están hablando como individuos, indudablemente, pero muestra también el señor embajador de Paraguay, muestra que esta es una audiencia que, como diría Salamea, crece la audiencia y eso está muy bien. Pero pues obviamente, y estoy de acuerdo, por ejemplo, el problema del centralismo, del federalismo, y esa y otras inquietudes son tratadas en el libro. Pero como hace una alusión a un hecho histórico que él mismo lo dice, que es muy controvertido y que creo que va a ser más fácil dilucidar el asesinato, los asesinos de Gaitán, que los asesinos de Flores, ya se recordaba que por lo menos hasta este momento cada vez aparece más como autor intelectual Juan José Flores, que tenía no solamente intereses de punto de vista político, de competencia, sino incluso maritales, como eventual responsable de ese homicidio. Trataré también de hacer de abordar un poco algunos de las preguntas que se plantearon o de las discusiones o comentarios. Vuelvo de nuevo a la preocupación del libro y creo que la preocupación del padre Fernán González, y es en cambiar esta historia blanco-negro de la violencia en Colombia o de la paz en Colombia o de la guerra en Colombia, por mostrar el matiz, por mostrar el gris, y el gris obviamente está atado a esa idea de la presencia diferenciada de instituciones estatales en espacio y tiempo. Creo que ese es el eje central de esta discusión, y justamente cuando uno ve el libro, por ejemplo, lo que planteaba Michael Lehmann, que decía que efectivamente no hay en ciertos momentos, incluso se trae a colación también algunos estudios sobre África que hace Catherine Bond, en donde se dice, mire, hay unos ejes centrales y hay unos ejes locales. En algunas ocasiones los ejes locales suprimen, los ejes centrales suprimen los ejes locales o los poderes locales. En otras ocasiones no. En otras ocasiones, ante la imposibilidad de suprimir, se articula. Y creo que en Colombia, la historia colombiana es un proceso de centralización al infinito. Es decir, centralizamos, hay una discusión en esa articulación. Las élites regionales históricamente tuvieron la tendencia a neutralizar los intentos de hegemonía desde el centro, en en un periodo histórico importante que viene desde la misma colonia. Hay unos intentos constitucionales, por ejemplo en el 63, de reagrupar de nuevo las ciudades, las poblaciones, las subregiones de en torno a las antiguas capitanías, y en ese orden de ideas lo que se construye es, dentro de las mismas regiones, poderes centrales que lo que hacen es de nuevo empujar hacia afuera a nuevas disidencias o aquellos que no pueden articularse dentro de la idea cultural que se planteaba y que yo planteaba y que se plantea dentro del texto del padre González. Es decir, la historia colombiana, conforme a lo que estamos viendo, sí es un problema. La violencia está atada a un tema territorial, a un tema de tierras, es un tema de plantear una especie de huida. Cuando lo plantea Gellner dice efectivamente, cuando no existe la posibilidad de controlar el territorio, básicamente se generan puertas de escape o vías de salida hacia territorios mucho más o no controlados. Lo que hace evidentemente que lo que hay es un proceso de centralización permanente, que es lo que uno vería, y en ese orden de ideas y el planteamiento desde la centralidad, y sí retomo lo que explicaba el padre Fernán González hace un momento, el Estado no puede explicarse desde el centro. Es decir, nos quedamos con una explicación jurídica, si se quiere, de la ciencia política, una explicación de la teoría política,
desde la cual estamos explicándolo todo desde el centro. De hecho, podemos caer también en ciertos errores cuando decimos que efectivamente Colombia ha tenido paz o ha tenido guerra, o cuántos años de paz o cuántos años de guerra, con una explicación absolutamente frágil frente a la idea de que es necesario articular y estudiar el territorio para darse cuenta exactamente qué tipo de conducta, si había conflicto o no había conflicto en esos territorios, y cómo se fue articulando esto con el centro, o básicamente si hubo resistencia o no resistencia. Esa idea efectivamente va a tener un componente interesantísimo, porque desde la justicia, que es lo que se planteaba, va a haber un debate interesante en donde esté involucrado el derecho. Cuando uno observa el libro hace algunas menciones a la idea de justicia y de la idea constitucional. Por ejemplo, en el caso del 63, como se decía, la Constitución busca reagrupar ciudades y poblaciones. Estas ciudades y poblaciones, un poco trayendo el caso de Tilly, pero para versión del conflicto local, se dice efectivamente lo que ocurrió es que se fueron articulando los estados como producto de conflictos regionales. La Constitución del 86 es una reacción a eso. Y es una reacción evidente porque la Constitución del 86 trata de centralizar el proceso, pero no tiene recursos ni tiene la posibilidad de poder articular el discurso político central con unos discursos políticos regionales que evidentemente contienen la misma discusión de los años, o de esa idea de configuración previa que se dio producto de los conflictos o producto de esas alianzas militares que se dio en las regiones. Entonces, claro, por supuesto, hay una especie de discurso que Marco Palacios, por ejemplo, explica muy bien en su libro de ¿Quién es esta tierra?, cuando evidentemente plantea unos fracasos frente al tema de la propiedad o de la tierra en Colombia, o una discusión donde no hubo movilización suficiente de los campesinos que les habían otorgado estas tierras. O la misma idea que la planteaba en una tesis de grado José Antonio Montalvo en 1912 o 13, que hace su tesis sobre la tierra en el Rosario, en donde evidentemente él dice, el problema de todo esto es que la tierra ha servido como mecanismo de cambio para el funcionamiento del Estado, y muestra unas tesis, unos documentos en donde evidentemente los títulos de deuda pública, y sobre eso hay trabajos de historiadores económicos que pueden explicar esto. Los títulos de deuda pública básicamente se recogía para mantener las administraciones regionales y locales y centrales, y al mismo tiempo se pagaba con tierra que iban hacia la frontera, hacia lo que se denomina esa frontera rural o agrícola, en donde se entregaba esos territorios para que se colonizara. Y voy con el último tema, el tema de la colonización antioqueña y de la colonización, que fue uno de los ejes centrales del eje cafetero. La colonización, y lo plantea muy bien el libro del profesor González, del padre González, es la idea de que efectivamente se focalizó el desarrollo en esa zona, porque no hubo boom exportador en ninguna otra zona del país. Es decir, territorialmente se desequilibró totalmente el territorio. Por parte, había una zona próspera que justificaba las exportaciones, las carreteras, las vías, y por el otro lado uno ve, por ejemplo, una costa atlántica que mantenía los mismos problemas que se traían, y se focaliza todo el desarrollo hacia esa zona, generando por supuesto que la colonización amplíe sus barreras territoriales y se llegue a más lugares, mientras que en el otro lugar se mantengan los mismos problemas que se plantean. Esa idea es una idea que está planteada en el libro de Meisel, que la plantea Adolfo Meisel, y que evidentemente sí muestra que yo creo, por lo menos, que el tema territorial sí pasa como un eje fundamental de explicación. El eje geográfico, como usted planteaba, el eje geográfico plantea por lo menos una pista muy, muy interesante para
tratar de determinar qué es lo que ha ocurrido en el marco del conflicto del poder y de la violencia en Colombia. Con eso. Bueno, obviamente yo no tengo manera de contestar a todas las inquietudes, que sería prácticamente casi que escribir otro libro. Me llama la atención la intervención de aquí, de nuestro colega venezolano, porque recuerdo mucho, Tulio Halperin Dongui, mi profesor de Berkeley, me decía, usted realmente no es un historiador exactamente, usted es más bien un politólogo que busca respuestas a los problemas políticos en la historia. Y de profesor yo me siento perfectamente bien descrito en esa caracterización. Entonces me llama la atención porque yo creo que uno de los propósitos centrales del libro es un poco buscar respuestas a los problemas actuales de violencia en la historia pasada. En la historia pasada con una dimensión muy fuertemente geográfica. También quiero señalar que el libro se centra en la violencia estrictamente política, no trata de la violencia en general. En ese sentido es importante subrayarlo porque lo que yo estoy tratando es la violencia política, porque la violencia política está más ligada al proceso de construcción del Estado. Básicamente es un poco la idea, digamos, de que el territorio se va construyendo a través de la integración territorial, a través de la integración política, y allí aparece la violencia, las guerras civiles, etcétera. Y uno de los puntos fundamentales para mí fue recuperar el sentido político de las guerras civiles, que fueron pintadas como unas aventuras de unos locos que levantaban la bandera azul y roja y seguían las masas detrás de ellos sin ningún… Eso es absolutamente falso. Si uno trabaja las guerras civiles, se da cuenta que las guerras civiles cubrían una cantidad de problemas de muy diferente índole, en que se mezclaba lo ideológico, lo económico, lo regional, lo local, peleas familiares, peleas de toda índole. Y la guerra civil prácticamente condensaba una serie de conflictos fundamentales. Una de las cosas fundamentales que uno ve es que lo que llaman Calibas, decisiones maestras, grandes divisiones, por ejemplo, entre los partidos liberal y conservador o la FARC, recogen una cantidad de problemas locales, regionales, peleas familiares, peleas de veredas, por ejemplo. María Victoria Uribe muestra mucho eso en sus libros sobre las masacres, mostrando cómo hay una cantidad de identidades locales y regionales que se expresan en la lucha entre veredas y familias, que terminan prácticamente siendo cubiertas por la adscripción bipartidista, que ya venganzas de sangre quedan prácticamente cubiertas. Entonces hay que ir más allá de la pura adscripción bipartidista, que para mí una de las cosas fundamentales de nuestro libro era precisamente superar un poco lo que nosotros llamamos las miradas apocalípticas. Este país es el país más violento de la tierra, o también el país más feliz, según dicen algunos. Es bien curioso la contraposición. Y nosotros, esa pregunta es imposible de contestar, porque uno dice, país más violento de la tierra, ¿en qué momento, cuándo, dónde? Que la violencia de las cruzadas, por ejemplo, ¿cuánta violencia hubo en las guerras de religión? Sí, es prácticamente imposible de contestar. Y digamos, el metro, ¿cómo se mide, cómo se saca el metro para saber cuánto es más violento, cuánto es menos violento? Pues, pregunta. Lo que nosotros tratamos de mostrar es, dejémonos de esas miradas, digamos, de tipo apocalíptico, es que ese país se lo llevó, digamos, el diablo. No. Tratemos de entender qué fue lo que pasó, por qué pasó lo que pasó, cuáles contradicciones existen detrás de la historia de Colombia, para salir de ahí. Es una visión, digamos, que trata de recuperar un poco la mirada procesual, bueno, puedo decir, casi que yo veo procesual de los procesos, procesual del desarrollo político, es un proceso histórico que tiene que ver con esa mezcla de problemas de muy diferente índole, en que se mezclan conflictos ideológicos, políticos, económicos, conflictos territoriales, regionales y locales, y todo eso va cruzando la construcción de un país. Y yo creo que en cierto sentido, digamos, las negociaciones de La Habana, por ejemplo, tocan temas fundamentales, el problema agrario, el problema político,
Y yo pues no soy tan optimista ni tampoco tan pesimista sobre el tema, porque uno de los temas es un poco cuándo comienza la historia actual, la historia del tiempo presente. Yo acabo precisamente de venir de un congreso en España, en Cádiz, que era precisamente sobre la historia presente, la historia actual. Porque en España el problema es mucho más serio, porque dice que el problema es, por ejemplo, si el régimen franquista es tema de historia o no, incluso si la guerra civil española es tema de historia o no. Porque muchos de los historiadores dicen que pues, eso es tema de los periodistas, de los sociólogos, de los politólogos, pero no es historia. Entonces, si la historia de la guerra civil española o el régimen franquista no es historia, entonces, ¿qué diablos es historia? Entonces, para mí. Entonces, bueno, otro de los puntos fundamentales, el tema del general Ibáñez me parece muy interesante, que el problema de la justicia. Nosotros, lo que nosotros tratamos de mostrar, que es que el monopolio de la justicia y el monopolio de la violencia no son automáticos, no son mecánicos, son productos de procesos históricos. ¿Por qué la justicia colombiana no funciona, digamos, en muchos terrenos periféricos? Tiene que ver con todo el proceso, por ejemplo, los trabajos del grupo de justicia, el grupo de Rodrigo Primi y compañía muestran un poco la dificultad que existe para el Estado hacer justicia en las zonas periféricas, que se ve claro en el tema de las masacres. Entonces lo que nosotros decimos es la monopolización de la violencia, digamos, legítima en manos del Estado, o sea, el control del territorio por un ejército nacional, el monopolio de la justicia, son resultados de procesos históricos que no se han terminado de construir en Colombia, básicamente. Uno diría que Colombia es un país en construcción, todos los países de la tierra son un poco países en construcción, pero se ve claramente que en algunos sitios el Estado no llega suficientemente. Por ejemplo, a mí una de las preocupaciones centrales del tema de las negociaciones de La Habana es el tema de la institucionalidad local. Cuando uno encuentra, por ejemplo, cosas como la ley de víctimas, la ley de restitución de tierras, la ley de baldíos, las mismas negociaciones de La Habana, uno dice, ¿y quién va a llevar a cabo en las regiones y localidades, quién va a implementar esos desarrollos legales en esas zonas? ¿Quiénes son los alcaldes, los concejales municipales, los personeros que van a llevar a cabo esas reformas en las regiones? Y es más, uno diría, pues, si uno mira el mapa municipal, encontrará además que, además de los 1.100 municipios, 5.000 corregimientos, hay por lo menos, el último que las contó, creo que fue Orlando Falborda, en los años 50, había 20.000 veredas, que en este momento puede ser 50.000 o más, en las cuales la autoridad del Estado es prácticamente inexistente. Ahí, digamos, el presidente de la Junta de Acción Comunal, el viejito más antiguo de la colonización, o el jefe guerrillero o el jefe paramilitar, son la autoridad realmente existente. Entonces, hay una cantidad de organizaciones sociales en las regiones que podrían ser útiles para reconstruir un país. Y la idea simplemente es que la reconstrucción de un país comenzaría, digamos, desde las regiones y desde el Estado central. No es, digamos, cuando uno habla la paz territorial, por ejemplo, de que habla su amigo Sergio Jaramillo, dice, la paz territorial, la paz tiene una dimensión territorial, pero la institucionalidad no es simplemente trasladar la lógica del Estado central a las regiones, sino construir una interacción continua entre lo que pasa en las regiones y lo que pasa en las localidades. Entonces, no sé, pues es que obviamente el tema es absolutamente complejo, bastante provocador, digamos. Yo creo que una de las cosas que me parece que hizo mucho daño es un poco la idea de Estado fracasado y Estado fallido. Porque lo que nosotros decimos es, el Estado colombiano, si uno mira el Estado colombiano, no he vivido los últimos 40, 50 años, uno ve que lejos de, digamos, ser un Estado que va perdiendo el monopolio de la fuerza, es un Estado que va paulatinamente haciendo más presencia en las regiones. Incluso, digamos, cosas como el PNR del presidente Barco, incluso, digamos, el Plan Colombia, bajo Pastrana y Uribe,
uno lo que ve, digamos, y la recuperación militar del territorio, por ejemplo, la reingeniería militar, por ejemplo, liderada por el general Mora, por ejemplo, uno ve todo lo contrario, uno ve, digamos, un Estado que cada vez tiene más control de los territorios, pero obviamente hay mucho por hacer. Uno dice, la idea es recuperar esa idea de construcción del Estado a través de las particularidades de las regiones. Yo creo que la invitación del libro es un poco, reflexionemos en nuestra historia violenta, pero no para quedarnos en la historia violenta, no para hacer la autoflagelación. Nosotros somos un país que nos gusta flagelarnos. No solamente los franceses nos dicen que no somos el país peor de la tierra, nosotros mismos tenemos la tendencia a la autoflagelación. Yo creo que hay que partir de lo que pasó. El país pasó por una serie de tragedias, una serie de barbaridades en la violencia de los años 50, en la violencia actual, pero no es para regodearnos, para encerrarnos en esa mentalidad violenta y hablar, por ejemplo, la cultura de la violencia, y no. Es una invitación a construir, a partir de lo que ha pasado, construir un nuevo país en que se superen esos tipos de problemas. Muchas gracias a los asistentes, a los panelistas, particularmente pues al padre Fernán González. Nos deja llenos de inquietudes, de preguntas, de entusiasmo por seguir investigando alrededor de los temas planteados por su libro y el aporte tan valioso que hace usted con su trabajo para el conocimiento y la comprensión de la Colombia actual.